Bueno, pues empezamos. Buenas tardes y bienvenidos. Iniciamos estos diálogos que es una iniciativa pues, de un grupo de amigos que en torno a Encuentro y Solidaridad hemos leído la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y queremos ahondar en esta idea de la fraternidad. Os leo un trocito del número 8 de la introducción de la propia encíclica, donde el Papa ya nos presenta el ideal al que vamos a atender. Dice: soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Y precisamente por este sentirnos hermanos, pues queremos acercarnos a la vivencia de la fraternidad entre los empobrecidos. De ahí que hayamos invitado hoy a José Luis González Miranda, sacerdote jesuita asturiano que lleva más de 30 años en diferentes países de Latinoamérica. Ahora está en la parroquia de San Antonio de Padua, en Ciudad de Guatemala, y también lleva ya unos años en la red jesuita con migrantes, acompañando a tantas familias, a tantos hermanos que se ponen en camino en busca de un futuro mejor. Cuando le propusimos a José este diálogo, nos invitó a ver una serie de vídeos titulados El mismo camino andamos. Son una serie de docucortos sobre la acogida de los migrantes guatemaltecos por parte de las familias pobres de la frontera mexicana. Para aquellos que no lo hayáis podido ver, os hemos puesto el enlace en el chat. Son cortitos y son muy interesantes, os los recomendamos. Pero además José Luis, además de lo que ya he dicho, es también amigo. Incluso de algunos de los que escuchan, ya sabéis que es hermano, y de una de las que ahora están aquí es hijo. Así que estamos en familia. Una pequeña fraternidad que desea, utilizando las palabras del Papa Francisco, acoger, proteger, promover e integrar a los empobrecidos, a los preferidos de Dios. Bueno, pues como ya nos hemos saludado y eso, os comento la dinámica que vamos a seguir. Primero vamos a escuchar la aportación de José Luis. Cuando él termine, pues vamos a tener un tiempo para el diálogo abierto. Podéis ir haciendo si vais viendo conforme José vaya hablando que tenéis aportaciones, pues las vais haciendo, las podéis ir escribiendo en el chat. Y luego en el tiempo de diálogo, pues podemos utilizar la opción de levantar la mano o en el mismo chat pedir la palabra. Vamos a silenciar los micros para que no haya interferencias. Y después al final, a la hora del diálogo, se irá abriendo el micro de la persona que tenga que quiera intervenir. Ya sabéis que toda la sesión se está grabando y que se va a publicar después en la web de Encuentro y Solidaridad, de manera que así aquellas personas que no hayan podido estar hoy en directo, pues puedan escucharlo. Así es que sin más, empezamos. Así que José, cuando tú quieras, estamos escuchándote ya. Bueno, muchas gracias, Araceli, por la invitación. Y la verdad es que de Fratelli Tutti se está hablando bastante. No voy a decir que mucho porque se necesita todavía hablar mucho más, ¿verdad? Pero no creo yo que haya habido una encíclica, bueno, tal vez Laudato sí, es otra que ha tenido mucha fuerza, pero eh, estas encíclicas han tenido un impacto grande, ¿no? Entonces, yo he pensado que más que, como además ya, como acabas de decir, ustedes tuvieron, perdonar si os digo de repente ustedes, estoy con el modo de hablar de aquí, ¿va? Pero si tuvisteis esos temas ya, capítulo por capítulo, eh, pues yo creo que no vamos a, intentaré no repetir lo mismo. Yo creo que voy a poner dos elementos que creo que
pueden aportar, ¿no? A hacer una lectura después de que ya habéis estudiado la Fratelli Tutti. Uno es un elemento más personal, ¿no? De experiencia, y otro es más teológico, porque sabéis que la Fratelli Tutti, bueno, los contrarios al Papa Francisco le critican de que no tiene teología y tiene todo el segundo capítulo del Buen Samaritano, pero luego hay una teología difuminada, ¿verdad? Podemos decir, o sea, siempre que se habla de teología de la fraternidad, aparece, por ejemplo, el tema del perdón. En la Biblia, por ejemplo, cuando ya sabéis que mm, todo el Génesis, siempre que aparecen hermanos, aparecen peleados, ¿no? Desde Caín y Abel, y Abraham y Lot, que aunque son tío y sobrino, también aparece la palabra hermano entre ellos, Isaac, Ismael, Saúl y Jacob, y no digamos José y sus hermanos. Siempre hay peleas, ¿no? Hasta que aparece la liberación. Con la liberación de Egipto aparece la primera vez una pareja de hermanos que se llevan bien, ¿no? Que son Moisés y Aarón. Lo cual es muy importante porque quiere decir que con la liberación, que es cuando aparece la fe en el Dios de Israel, ¿verdad? Ya sabéis que la fe en el Dios de Israel no aparece en Adán y Eva, no es que Adán y Eva empezaran a creer en Dios, ¿verdad? Sino que la fe en el Dios de Israel aparece en el Éxodo con la liberación de un pueblo esclavo en Egipto, ¿no? Y que además, para los que trabajamos con migrantes, nos damos cuenta de que no era solamente un pueblo esclavo, sino que era un pueblo extranjero, eran migrantes. Y con eso aparece la fe en el Dios de Israel y el monoteísmo en un pueblo rodeado de politeísmo, ¿no? Esto es muy importante, a ver si nos da tiempo de tratarlo más adelante, ¿no? Eh, pues es importante que este tema de la fraternidad, ¿no? Que aparece en la Biblia y que pues está difuminado en la encíclica para poder dialogar con personas no cristianas, ¿no? Pero hay toda una teología de fondo, no solamente en el capítulo 2, en esa encíclica. Y como fue el tema que yo trabajé cuando hice en París el estudio de la migración desde el punto de vista de la fraternidad, entonces voy también a dar ese segundo aspecto, ¿no? Un poco de experiencia y un poco de más teología, porque, y luego tal vez sí me gustaría centrarme más en el capítulo 5, el de la política, ¿no? Que creo que es clave en toda la encíclica. Porque es que si nos ponemos a explicar otra vez capítulo por capítulo, yo siento que si ya estuviste viéndolo, nos vamos a repetir, ¿verdad? Entonces comienzo ya diciendo que para mí el tema este de la fraternidad es un tema experiencial. Eh, ¿Por qué? Por lo que dice el mismo Papa Francisco. A la fraternidad se aprende en la familia, ¿no? Y esto da para hablar muchísimo, porque si es una familia que no tiene hijos o que tiene un solo hijo, como ocurre ahora en Europa, ¿cómo se va aprendiendo esta fraternidad? No digo que sea imposible, ¿verdad? Pero hay una dificultad añadida, ¿verdad? Eh, También tienen una ventaja de que la fraternidad de sangre, reducida a la fraternidad de sangre, a lo familiar, o en África a los clanes, a la tribu, que da muchísimos problemas, ¿verdad? Porque para pasar a lo del capítulo 5, la fraternidad política, si se utiliza la política para poner en puestos claves a familiares o gente de la misma tribu, es un poco el problema que se ve en África, donde el tema de la fraternidad siempre ha sido muy fuerte, no solamente a nivel social, sino a nivel eclesial. Los padres de la iglesia de los primeros siglos que venían del norte de África, Lactancio y todos esos, ya planteaban el tema de la fraternidad, ¿verdad? Entonces es un tema muy querido y la eclesiología africana también lo trabaja, el tema de la fraternidad. Bueno, entonces, para mí es un tema que es aprendido en tres ámbitos, el de la familia, ¿verdad? Y cuando digo el de la familia no es porque
hayamos aprendido todos en una familia modelo, no, sino que en ese aprendizaje familiar vamos viendo que la fraternidad es más amplia y que siempre Dios nos pone otros hermanos y hermanas que se va ampliando ese círculo familiar, ¿verdad? Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, la iglesia. Eh, es verdad que la iglesia también ha tenido comportamientos pues antifraternos, ¿verdad? Pero desde luego mi experiencia personal no ha sido esa. Eh, entonces, creo yo que hay que reconocer que la iglesia ha sido una escuela de fraternidad, de lo que otros pueden llamar tejido social. O sea, yo en los países en los que he pasado, he vivido en 8 países y en todos ellos puedo poner ejemplos de aquello que decía Malagón, ¿verdad? De hacer iglesia es el mejor modo de hacer sociedad. O podemos decir ahora, de hacer fraternidad, ¿verdad? Y en eso, pues, los años en el movimiento cultural cristiano nos han enseñado mucho, ¿verdad? Con mucha humildad, hay que decirlo, porque lo mismo que en la familia o en la iglesia, también en el movimiento, y vosotros lo habéis sufrido también, pues ha habido conflictos y la fraternidad, como nos enseñan estas parejas de hermanos de la Biblia, no está exenta de conflictos, ¿verdad? Sino que tenemos que ir aprendiendo a caer en el capítulo 7 de la encíclica, el perdón, ¿verdad? Eh, y el tercer ámbito donde he aprendido la fraternidad son los migrantes, ¿verdad? El contacto con los migrantes, bueno, lo dice el Papa también, pero no vais a saber qué Papa dijo esta frase, ¿verdad? Los migrantes son la avanzadilla, no sé por dónde lo tenía otra vez por ahí recogido, son la avanzadilla, los pueblos de un mundo nuevo, de la fraternidad universal, ¿no? Que parece una frase de Francisco, pero es de Juan Pablo II, del mensaje de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado de 1987, ¿verdad? Son la avanzadilla. Y yo creo que en esto sí es, con razón el Papa, que es tal vez, sin tal vez, es seguro el Papa que más ha hablado de las migraciones y de las personas migrantes, y además es el que más está hablando de fraternidad, ¿no? No es casualidad. Me parece que las personas que superan fronteras son capaces de ver este mundo nuevo sin fronteras, ¿no? Pero eso lo están construyendo a costa de mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no? Pues, ¿por qué digo que para mí ha sido una experiencia de fraternidad? Porque cuando yo estaba estudiando esto en París y había decidido estudiar el tema de migración y fraternidad, mi comunidad de jesuitas inició dentro de las primeras familias que fundaron una red de familias que hospedan a refugiados, solicitantes de refugio. Se llama la red Welcome. Comenzó en esos meses, en el 2008, y ahora se ha extendido por muchas ciudades de Francia y creo que también de Europa. Se trata de familias que acogen solicitantes de refugio, ¿verdad? Y ahí pues se metió mi comunidad y otra comunidad religiosa de auxiliatrices, donde mi hermana que está ahí estuvo en el noviciado un fin de semana ahí, que fue a visitarnos a París, estuvo en el noviciado de estas auxiliatrices. Y fue una red que, como digo, durante unos meses recibías en la casa a migrantes y refugiados, a refugiados, solicitantes de refugio. En nuestra comunidad de jesuitas, que éramos 8, en 8 o 9, en 2 apartamentos, en 2 pisos, en una ciudad a 30 kilómetros de París, donde el 70% eran musulmanes, ¿no? Pues las personas que acogíamos fueron durante 2 años musulmanes. Pasaron unas 6 o 7 personas en esos 2 años. Y voy a contar esta experiencia. Yo estaba escribiendo sobre qué significa la fraternidad para la migración y qué significa la migración para la fraternidad, viendo documentos de iglesia y todo eso. Y una vez vino
un refugiado de Guinea Conakry, Ibrahima. Mari, mi hermana, lo conoce. Y este Ibrahima, el primer día que llegó a la casa, como estaba yo solo, empezó a contarme cómo en los acontecimientos de septiembre de 2009, en la capital de su país, el ejército masacró muchísima gente, ¿no? Y bueno, fue un relato tremendo porque estaban la oposición reunidos en un estadio y entró el ejército a matar. Él estaba con su hermana y cuando estaban huyendo por los alrededores del estadio, el ejército lo derribó a él, pensaron que estaba muerto, él se hizo el muerto, pero a 10 metros vio cómo un montón de soldados violaron a su hermana y al final le metieron la bayoneta por la vagina y la desangraron. Y entonces Ibrahima pues me contó esto por primera vez. Él lo estaba contando por primera vez. Y decía que desde que había salido de su país no había podido contarlo, ¿verdad? Entonces, él, después de contármelo, me abrazó y me dijo, tú eres para mí un hermano, ¿verdad? Entonces, para mí era una confirmación, ¿verdad?, del tema este, de la migración y la fraternidad. Yo por eso quise que vierais los vídeos estos. No sé si pudisteis verlos, pero los vídeos que Araceli os recomendó, que es la misma experiencia, cómo la migración está abriendo fronteras, ¿no? En la frontera sur de Chiapas, donde estuvimos ahí 4 años, vimos muchas familias pobres, campesinas, indígenas, que acogieron en su casa a migrantes y refugiados y siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo. Una de las historias que hay ahí, creo que es la primera que se cuenta ahí, es la de Ricardo Cano, que es una familia que en el año 81, estamos hablando de un pueblo de México que está en la frontera cerca de Guatemala, es un pueblo que se llama Ciscao, y en el año 81 hubo una masacre en Guatemala, de las 400 que hubo en Guatemala, en una aldea que se llama Quetzal, y eran Chuj, indígenas de etnia Chuj, de lengua Chuj. Y los mexicanos escucharon los helicópteros y las bombas caer en el lado de la frontera hacia adentro, hacia Guatemala. Incluso algunas bombas cayeron en territorio de México, ¿verdad? Lo cual pudo haber dado conflicto internacional, pero ya en la noche los mexicanos ven pasar y escuchan a las familias Chuj que vienen huyendo de Guatemala, ¿no? Y entonces en la mañana hacen una asamblea en la comunidad donde se decidió y está en un acuerdo escrito en el acta, en el libro de actas, que yo tengo ganas de... Estuvimos ya una vez intentando localizarlo, dicen que está ese libro en manos del que fue secretario de la comunidad de aquel año. Entonces, el acuerdo dice, cada familia mexicana va a acoger a una familia guatemalteca. Y son familias pobres, campesinas. Entonces Ricardo Cano volvió, que era de una sola pieza, trazó una línea en medio de la casa y le dijo a sus hijas sacar toda esa ropa, esos cachivaches que hay ahí, y lo pasáis para acá. Vamos a ver cómo vivimos a partir de ahora, porque me está diciendo aquí una señal que mi internet no está estable. ¿Me escucháis? Está perfecto, está ¿Sí me perfecto escucháis? para nosotros. Te Muy seguimos bien. escuchando bien. Sí, aquí a veces se baja el internet, espero que no ocurra eso. Bueno, entonces Ricardo Cano trajo consigo una familia, la familia de don Manuel, y estuvieron viviendo en la misma pieza, una sola habitación, porque era una casa con una sola habitación, y la línea la trazó exactamente en el medio. No es que le dejó un rinconcito para la familia de don Manuel con sus hijos, ¿verdad? La trazó exactamente en el medio.
Y ahí estuvieron viviendo la familia de don Manuel junto con la familia de don Ricardo durante 10 años. Por eso creo yo que tenemos muchísimo que aprender, ¿verdad? De las personas migrantes y refugiadas y de, de los pobres, ¿verdad? De esta solidaridad de los pobres, que es más que solidaridad. Yo siempre digo la fraternidad es más que la solidaridad, porque por muchas razones, ¿no? La fraternidad, y es una de las claves de la encíclica, la fraternidad es algo recibido. Uno cuando nace no elige a sus hermanos, ¿no? La solidaridad siempre depende de la voluntad, ¿no? No es por menospreciar la solidaridad, pero creo que lo que estoy poniendo yo de ejemplos son ejemplos de fraternidad, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver el sentirse hijos de un solo padre, ¿no? Por eso esa acusación que se le hace a Francisco de que está haciendo un tema propio de la masonería, ¿no? Bueno, sí, la masonería habla de fraternidad universal, ¿no? Pero para entrar en sus templos están cerrados continuamente y para entrar tienes que ser invitado y tener cierta influencia y cierto prestigio y no entra cualquiera, ¿no? A diferencia de una iglesia que está abierta, al menos el Papa Francisco insiste en que tienen que estar abiertas, ¿verdad? Y, y además nadie te pregunta, ¿no? O sea, hasta puedes ir a la fila de la comunión sin ser católico, no te va a preguntar el cura si eres católico para comulgar, ¿verdad? O sea, por eso esa acusación de que es un tema de la masonería, sí, es un tema de la masonería, pero como dicen muchos historiadores en Francia, los serios, de la tríada libertad, igualdad y fraternidad, la fraternidad es la que tiene orígenes cristianos más claros. Y esa es la razón por la que Marx no la quería, ¿verdad? En 1848, contrariamente a lo que cree la gente, que la fraternidad es un grito de la Revolución Francesa, no está en la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, ni en ninguna de las constituciones que se hicieron en lo que conocemos por Revolución Francesa de 1789, ¿no? La primera vez que se puso la fraternidad en una constitución fue en la Constitución de 1848, que tenía unas raíces cristianas enormes, ¿verdad? Solamente la Asociación de Obreros San Francisco Javier en París tenía 15.000 militantes, ¿verdad? Y en esta revolución entraron los obreros por las calles de París con pancartas que decían «Viva el proletario de Nazaret». Eso lo cuenta Reyes de Bray en un libro que se llama El momento fraternidad, ¿no? Y Marx, que conoció esa revolución, decía que no le gustaba esa revolución porque tenía un tufo cristiano con esa palabra fraternidad, que además lo primero que él hizo cuando entró en la Liga de los Justos fue quitar esa palabra fraternidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que la fraternidad tiene unas raíces claramente cristianas. Es decir, no solamente porque está en la Biblia, sino porque nosotros no nos hemos dado cuenta, pero a lo largo de nuestra infancia y juventud hemos estado continuamente cantando canciones que dicen juntos como hermanos y cosas así, ¿no? Entonces, el tema de la fraternidad creo que está en el núcleo del Evangelio. Creo que si hubiera que resumir el Evangelio en una palabra, bueno, es difícil quedarse con una sola palabra, pero yo creo que sería esa palabra, que como vuelvo a decir, está relacionada con ser hijos de un mismo padre, es decir, no sé cómo los masones que no crean en Dios pueden justificar la fraternidad universal, pero para nosotros rezar el Padre Nuestro y sentir que tenemos un solo Dios es mucho más fácil. Y ahí está un poco el conflicto que vivió el pueblo de Israel, que, que como ellos eran un pueblo monoteísta en medio de otros pueblos politeístas, ¿cómo conjugaban el ser al mismo tiempo el pueblo elegido, pero al mismo tiempo saber que su Dios había creado a todos los seres humanos y que era también el Dios de los demás, ¿no? Esto fue una tensión que también se vivió en los orígenes del cristianismo. El concilio de Jerusalén, ese era el planteamiento, ¿verdad? El primer concilio de la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios las tesis de Pablo
que por eso un filósofo ateo, Alain Badiou, francés, tiene un libro que se llama precisamente San Pablo, el fundador del universalismo. Él se centra en las cartas de Pablo, pero, y como no es creyente Alain Badiou, pues dice que Pablo es el fundador de la fraternidad universal, ¿no? San Pablo lo único que hace es anunciar al fundador de la fraternidad universal, que es Cristo, ¿verdad? Pero bueno, lo que, lo que quiero decir es que estos tres lugares de experiencia, que son la familia, la iglesia y los migrantes, para mí son pues una motivación, ¿verdad? A ver el tema de la fraternidad como algo central en nuestras vidas. Eso es un poco lo que quería decir al principio. Después, ya he tocado un poco el tema teológico y de la historia. Tengo que decir una cosa, que cuando Marx critica el tema de la fraternidad cristiana, y justo en ese mismo año, 1848, es el Manifiesto Comunista, y de ahí empieza a proponerse la solidaridad para no hablar de la fraternidad, porque se veía como que era algo muy cristiano, ¿no? Entonces, justo empieza la solidaridad a subir en 1848, cuando por primera vez entró en una constitución el tema de la fraternidad, ¿no? Y además que en todo el debate que ha habido en filosofía política de si la fraternidad puede tener aplicaciones políticas o no, 1848 es una refutación de los que dicen que no, ¿verdad? Los que dicen que no es un poco, bueno, hay varias razones, ¿no? Un poco es porque la libertad y la igualdad se puede decretar, se pueden hacer leyes, pero de la fraternidad dicen esos críticos que no se puede hacer una ley que diga mañana por la mañana los españoles seremos todos más fraternos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que ocurrió en 1848 refuta esto porque inmediatamente se hicieron leyes como una concreción de ese principio de fraternidad que se acababa de poner, ¿no? Y esas leyes son la abolición de la esclavitud, la abolición de la pena de muerte, el sufragio universal. En 1848 llamaban universal a que votaran pobres y ricos, pero todavía no pensaban en las mujeres, ¿verdad? Pero ya se quitó lo de que votaban solamente los que pagaban cierto nivel de impuestos, ¿no? Que eran solo los ricos. Pero es una refutación a los que dicen que la fraternidad no tiene aplicaciones políticas, ¿no? Pero después de, todavía en tiempos actuales, hay un debate entre la filosofía política sobre eso, ¿no? Derrida está en contra, Hannah Arendt, una de las más famosas. Yo creo que muchos están en contra porque vieron que el nazismo hablaba de fraternidad, ¿no? Pero claro, es una fraternidad cerrada. Por eso el Papa, cuando en el primer capítulo presenta la realidad antifraterna, él se centra en lo que es antifraterno. No es un análisis de la realidad de nuestro mundo actual. Hay muchos puntos que necesariamente no se pueden tocar. Esos puntos del capítulo primero se refieren a un mundo cerrado, ¿no? Las sombras de un mundo cerrado. Es decir, cerrado porque podemos también pensar en una fraternidad, pero si está cerrada a solo la raza aria o solo los supremacistas blancos de Donald Trump o solo los franceses históricos galos de Marine Le Pen, ¿verdad? Ese tipo de círculos cerrados, que tanto utiliza ese concepto el Papa en la encíclica, los círculos cerrados, eso es lo que rompe este tema de la fraternidad universal, ¿no? O sea, no solamente hay que hablar de fraternidad, sino que estamos hablando de la fraternidad universal, porque si no es peligrosa. Y por eso Hannah Arendt, que conoció el nazismo, critica que la fraternidad se lleve a la política, ¿no? Aparte porque ella tiene un concepto de sociedad civil y Estado separados demasiado radicalmente, pero no nos vamos a entretener en ese tema. El caso es que hay filósofos que están en contra de que la fraternidad se aplique a la política. Otro de ellos es Sartre, pero en el último mes de su vida dio una entrevista donde volvió a reconocer que la fraternidad sí tenía aplicaciones políticas y estaba a favor él de eso, ¿no? Pero
entrando ya en este segundo, lo primero quería contarles un poco a nivel de experiencia. Lo segundo, a nivel de la teología y la historia. En la Revolución Francesa ya, aunque no salió en ningún escrito el tema de la fraternidad, sí los sans-culottes lo pedían, es decir, los más pobres, ¿verdad? Robespierre solo lo mencionó una vez para hablar de que había que tener una divisa en la Guardia Nacional que tuviera las 3 palabras, ¿verdad? Pero no es como la gente cree, que la Revolución Francesa hablaba de fraternidad, ¿no? La Revolución Francesa, quienes triunfaron fueron los burgueses y lo que pusieron ahí es la propiedad privada, la seguridad, conceptos que ahí los pueden leer, están en las declaraciones y en las constituciones que se hicieron en esa revolución. Mientras que entre los padres revolucionarios, que había algunos sacerdotes, el abbé Gregoire, Lamouret, Sieyes, ellos insistían en la fraternidad, no se les hizo caso, ¿verdad? Y toco esto porque para darle seguimiento a un tema que es fraternidad y justicia, ¿no? Y hay uno de estos curas de la Revolución Francesa, Lamouret, que en la asamblea una vez, ante tanta pelea, él propuso que no pelearan y que se dieran el beso de la fraternidad, ¿verdad? Para que la gente no peleara. Entonces le hicieron burlas y eso quedó ya como una frase hecha en Francia, el beso de Lamouret, ¿verdad? Y lo traigo a colación porque a lo largo del siglo XIX la Iglesia utilizó la fraternidad para tapar o invisibilizar el conflicto social. Es decir, decían, no peleen pobres y ricos, compórtense como hermanos, ¿no? La fraternidad está por encima de la injusticia, ¿no? O de la justicia. Y hay que decirlo, el mismo León XIII utiliza este concepto de fraternidad, ¿no? Después, como lo que triunfó fue la solidaridad, la fraternidad quedó un poco en el olvido. La intenta rescatar Benedicto XV. Benedicto XV es elegido cuando acaban de declarar la Primera Guerra Mundial. Entonces él se encuentra con que tiene católicos en los 2 bandos, ¿no? En Austria, en Alemania y luego en Francia. Y entonces él considera que es una guerra entre hermanos y hace una encíclica al principio de su pontificado intentando parar la guerra, que creo que llevaba apenas 3 o 4 semanas. Y entonces él apela a la fraternidad, ¿no? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial vuelve a hacer otra encíclica para reconstruir Europa y los rencores que quedan, diciendo que, bueno, que son hermanos los 2 bandos y que hay que recuperar ese sentido de fraternidad, ¿no? Es precisamente desde el catolicismo que la fraternidad sigue ahí su rumbo y entre los fundadores de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a retomarse el concepto de fraternidad, ¿no? Schuman, que está en proceso de beatificación, me parece, ahí Eugenio me puede corregir, de Gasperi, Adenauer, son fundadores de Europa, de la Unión, del concepto de Unión Europea, y apelan a la fraternidad, ¿verdad? Y después hay políticos católicos, voy a decir solo 2, Nyerere, que me parece que también está en proceso de beatificación, fue presidente de Tanzania y el padre de la independencia de Tanzania, católico y socialista, y que propuso y fundó unas comunas campesinas que creo que se llaman la Ujamaa, que significa fraternidad, ¿no? Y luego hay otro que es de Burkina Faso, que lo mataron, lo mató su mejor amigo, que, híjole, no me acuerdo del nombre, que habla también mucho de fraternidad. Yo tenía un compañero de Burkina Faso que me Sankara, pasaba, ¿cómo se llama? Sankara, Sankara. Sankara, Tomás Sankara. Tomás Sankara. Bueno, ese es un militar, ¿verdad? Pero lo que y católico era también. Lo que quiero decir es que con todas las críticas que podamos hacer y el tema de la fraternidad tiene un sustrato evangélico, lo mires por donde lo mires, ¿verdad? Entonces, creo yo que el Papa lo que intenta en esta encíclica es, por un lado, darle esa fuerza a esa palabra que él además
no se le ocurrió en el año 2020, sino que las primeras palabras de su pontificado en el balcón, a diferencia de los demás papas que dicen, queridos hijos e hijas, creo que Pablo VI añadió ahí, queridos hijos e hijas y queridos hermanos en el episcopado, ¿verdad? Pero el primero que introduce, queridos hermanos y hermanas, fratelli e sorelle, es Francisco, ¿verdad? Y no solo eso, sino que de ahí pronuncia 2 veces la palabra fraternidad. Dice, juntos el pueblo y su obispo comenzamos hoy un camino de fraternidad, ¿no? La palabra camino, que la pronuncia tantas veces y que está en Fratelli Tutti, hasta en los titulares de los capítulos, ¿verdad? Porque es hijo y nieto de migrantes y tiene este concepto, ¿no? Del camino muy claro. Y además hace el gesto ese, porque él todo lo que habla va acompañado de gestos. Entonces hace el gesto de que antes de dar la bendición a todo el pueblo, se agacha para pedir que oren sobre él, ¿no? Un gesto muy fraterno, porque cuando hablamos de fraternidad estamos hablando de horizontalidad, ¿no? Algo que cuando se habla de solidaridad muchas veces es mal usado y hay personas que se creen solidarias con otras personas que ven más inferiores, ¿verdad? Esto sabemos que no es así, ¿verdad? No debe ser así, pero la palabra fraternidad habla más de horizontalidad. Y, y, por eso digo que el Papa Francisco fue desde el 2013 tocando este tema muchísimas veces. Yo fui sacando hasta el año 2018 de sus discursos donde se refería tanto a migración como a fraternidad, ¿verdad? Y eso salió en un libro que está en México. Desde el 2018 ya me pareció que era desgastante el estar sacando tantas veces porque es algo que está muy presente en el Papa Francisco, ¿no? El tema de la fraternidad. Lo que pasa es que quiere con esta encíclica dialogar con los que no son cristianos. Y por eso, bueno, no hay los fundamentos teológicos que pudieran haber ahora en el mundo de la teología para complementar y fortalecer la encíclica, pero yo creo que no lo quiso poner por poder dialogar con los que no son cristianos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya con 45 minutos y podíamos entrarle a los capítulos, como les decía antes, pero a mí me parece que para completar un estudio de Fratelli Tutti es necesario complementarlo con datos históricos y datos teológicos que nos hagan como cristianos, como creyentes, el tener un panorama que pueda completar esa gran inspiración que nos da Fratelli Tutti, ¿no? Yo cuando eligieron al Papa Francisco y empecé a ver todo ese tema de cómo estaba la fraternidad tan presente en él, ¿no? Me sorprendí muchísimo porque, bueno, creo que para él es un tema vital también, experiencial, ¿no? Cuando él habla de cómo su familia fue a Argentina, en algunas entrevistas lo habla, incluso hubo una exposición en Roma sobre la migración de su abuela Rosa a Argentina en aquel barco, que ya saben que iban a tomar un barco en Génova y como no vino el dinero de la venta de la confitería, tenían una confitería en Turín, eh, y entonces no estaba esto de las transacciones vía internet, entonces el dinero no llegó a tiempo a Génova, ellos ya tenían reservado un camarote en un barco que se llamaba Princesa Mafalda, y como no vino el dinero, pues no lo tomaron el barco. Y ese barco naufragó frente a las costas de Brasil y murieron 300 y pico personas, ¿no? Por eso la primera vez que el Papa sale de Roma es a la isla de Lampedusa, ¿eh? Cuando él escucha que hubo un naufragio y hubo sobrevivientes, ¿no? Entonces le dijeron que era una locura, que había que avisar con varios días de antelación a los carabinieri y todo eso, pero él se fue a Lampedusa, porque él tiene muy metido esto de ser un caminante, un migrante, un peregrino, como lo queramos llamar, está en camino. Por eso la sinodalidad, que significa también ir caminando juntos, ¿no? A mí me parece que
aunque no se las da de teólogo y no era un teólogo, digamos, reconocido antes de ser papa, pero esa crítica que se le hace cuando le quieren oponer a Benedicto XVI o Juan Pablo II, que es gente que no lee y que no sabe de la enseñanza social de la Iglesia, porque lo que el Papa Francisco dice, como os dije al principio esa frase, ¿no? Y siempre cuando me toca dar temas, digo esa frase y pregunto de quién creen que es y todo el mundo dice que de Francisco, ¿no? Los migrantes son la avanzadilla de los pueblos para la fraternidad universal, ¿no? Esa frase es de Juan Pablo II. Pero bueno, lo quieren oponer y yo creo que sí insiste más en la fraternidad, pero ya Benedicto XVI dedicó el capítulo 3 de Caritas in Veritate a la fraternidad, y además las primeras reflexiones teológicas de Benedicto XVI, cuando era a finales de los años 50, Ratzinger, lo primero que hizo fue unas conferencias sobre la fraternidad que quedaron recogidas en un libro que está ya publicado muchas veces, La fraternidad de los cristianos, se traduce en España, y que toca el tema de la fraternidad, ¿no? Desde el Vaticano II es un tema que los papas han querido rescatar. La primera encíclica que hace Pablo VI, Ecclesiam Suam, si buscáis Ecclesiam Suam en un documento de Word para que pueda buscar palabras y le ponéis fraternidad, frat, sale un montón de veces, ¿no? Fraternidad y diálogo. El tema del diálogo tan presente en Pablo VI y que recupera Francisco, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que somos hijos de una tradición y que la tradición de la fraternidad, gracias a Dios, ha estado presente en la Iglesia y ha sido una bandera a veces criticada por personas que, bueno, pues que odian o bien la fraternidad o odian tener que reconocer que tenemos un padre común, ¿verdad? Entonces me parece que esta bandera ha vuelto a levantarse ahora con Francisco y tiene muchísimas implicaciones. La primera es a nivel personal, a nivel de conversión personal, porque tenemos que reconocer que aunque hayamos aprendido de la iglesia o de la familia o de los migrantes el tema de la fraternidad, nos queda muchísimo, muchísimo por hacer, ¿verdad? Porque seamos todos realmente hermanos. Creo que esa es la tarea que nos dejó Jesús y es la que descubrió San Pablo. San Pablo, yo siempre digo, no se convirtió camino de Damasco, se convirtió en Damasco. O sea, camino de Damasco quedó ciego y escuchó unas voces o vio una luz, no sabemos qué pasó ahí, pero cuando llega a Damasco, una de las personas que él iba a perseguir y seguramente a matar, como Esteban, que otros mataran, ¿verdad? Pues es Ananías. Y Ananías, cuando llega a curar a Pablo de la ceguera, a saber de qué ceguera, las primeras palabras que le dice es hermano Saulo. Yo creo que Pablo se convirtió en Damasco, a la fraternidad. Y de hecho, la palabra hermanos en las cartas de Pablo sale por todos los lados y mucha gente, yo en los talleres también pregunto, cuando los damos en parroquias, ustedes habrán leído mucho la Biblia, entonces saben por qué detuvieron a Pablo y por qué dio la vida a Pablo y al final lo mataron en Roma. Pues nadie sabe, ¿verdad? A Pablo, el libro de los Hechos, capítulo 20 o 21, dice que lo detuvieron por haber metido a un extranjero en el muro que no tenía que haber pasado del templo de Jerusalén, que era el muro del Sorej, que tengo por aquí una lámina con la piedra del Sorej. Es un muro que cada 10 metros o así tenía una piedra de este tamaño, una inscripción que decía algo así como que prohibido a todo extranjero pasar de este muro hacia adentro, será reo de muerte, ¿no? Esa piedra se puso en el año 14 después de Cristo. Esas piedras, se pusieron muchas alrededor del Sorej. Por lo tanto, es una piedra que vio Jesús y la vio Pablo también. Por eso cuando en la carta a los Efesios se dice, Cristo derribó con su sangre el muro que separa a los pueblos, ¿no? Esa frase que no creo que le guste mucho a Donald Trump ni a los cristianos como Marine Le Pen o tantos que utilizan ahora el cristianismo
para levantar muros, ¿verdad? Pero Pablo descubrió la fraternidad y eso pues le costó que lo detuvieran y al final todo el periplo que lo lleva a Roma. Entonces Pablo se pasó su vida luchando contra los muros, ¿verdad? Lo tuvieron que bajar por una canasta en Damasco y luego en este muro de Jerusalén le echan la culpa y al final su basílica se llama Extramuros, San Pablo Extramuros. Por eso creo yo que tenemos que volver a releer el Evangelio desde esta clave de la fraternidad. Cuando uno vuelve a leer la Biblia desde la clave de la fraternidad, descubre cosas que tal vez habían pasado desapercibidas, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quería comentaros para completar desde el punto de vista teológico o bíblico con humildad, ¿verdad? Porque eso de decir completar una encíclica del Papa es bastante soberbia, ¿verdad? Pero creo que nos hace falta profundizar más, no solamente lo que dice la encíclica, sino todo el contexto teológico e histórico de este camino de la fraternidad que lleva 2000 años, ¿verdad? Y lo dejo ahí porque lo más interesante será que dialoguemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José, por tu aportación. Y ahora yo creo que como no somos muchos, igual podíamos empezar el diálogo con esta propuesta que nos hace José de profundizar en la encíclica, en el tema teológico, en el tema histórico, y luego podemos ir sacando otros temas hasta que se cumpla el tiempo que tenemos previsto. Al principio yo os decía de que pidáis la palabra por el chat, pero a mí me parece que igual al no ser mucho, a mí creo que podíamos hacerlo directamente con la opción de levantar la mano y activamos el micro. Yo os voy dando la palabra y activamos el micro y vamos teniendo este diálogo abierto. Desde ya podéis ir pidiendo palabras. Dice el Apocalipsis, cuando se abrió el... ¿Qué sello es, Eugenio? Hubo un silencio como de media hora. Yo he ido, por romper un poco el hielo, José, yo he ido antes apuntando y pensando estos días en este diálogo y había una cosa, no tiene a lo mejor mucha relación con el planteamiento este que tú decías teológico e histórico, pero sí que me ronda en la cabeza el tema del miedo como un arma contra la fraternidad. Y lo pensaba porque viendo los vídeos que nos recomendaste, digamos que los pobres no tienen miedo a la acogida, mientras que a nosotros, si viéramos que que están lanzando bombas y que hay gente que huye, lo que haríamos sería cerrarnos mucho más, no sería abrir nuestra casa. El miedo de perder lo que tenemos, digamos que es ese arma contra la fraternidad. Mira, Araceli, estás dando en el clavo de... Es que, a ver, daría para mucho esto. Los círculos concéntricos que nos cierran a la fraternidad universal, que puede ser el círculo de la familia y, por poner este ejemplo, que yo creo que muchos aquí lo habrán vivido, en esa tensión que hay entre, ¿cómo decir? Eh, en las familias militantes siempre hay alguno de los miembros que está más comprometido que otro, ¿verdad? Y eso provoca tensiones, ¿no? Yo me acuerdo de una persona ahí en Asturias que no voy a decir, no está ahí, ¿verdad? Pero que su esposa fue hija de militantes de la OAC, ¿verdad? Y que ella, toda su infancia y juventud, tuvo que ver como competencia del amor de sus padres
a la OAC, ¿verdad? Y entonces, pues ellos quedaban solos en casa y no sé qué, ¿no? Algunos sabréis a quién me refiero, por respetar un poco, pero bueno, de una cierta manera o de otra, todos lo hemos vivido, ¿eh? Es una tensión. Por eso eso de los círculos, que a lo mejor puede ser un círculo más amplio y que es, pues, los de Oviedo peleamos contra los del Sporting de Gijón. Siempre la humanidad tiende a formar círculos, ¿no? Nosotros frente al otro o a los otros, ¿no? Por eso el lema del Papa Francisco para el mensaje de la Jornada Mundial del Migrante este año es hacia un nosotros cada vez más grande. Es decir, ir rompiendo fronteras, ir viendo hacia un nosotros cada vez más grande. Y esto se puede aplicar en política. De hecho, el camino hacia la ciudadanía universal lo están proponiendo un movimiento mundial por la ciudadanía universal. Uno de los caminos es ir con ciudadanías regionales, que no son ninguna utopía y ya existe en la Unión Europea. Ojalá que no se vaya al garete con todo lo que está ocurriendo en la Unión Europea, pero que países que estuvieron durante siglos peleados, que ahora lleven 70 años, en paz, ¿verdad? Aunque esté una paz controlada por los grandes empresarios y financieros, pero eso tiene un origen en unos fundadores que hablaban de fraternidad y que tenían claro esto, ¿no? Por eso lo que tú dices del miedo, el miedo es lo que nos hace cerrar esos círculos, ¿eh? Si vemos, por ejemplo, cuando Jesús fue con la sirofenicia, ¿no? Él estaba allí en aquella ciudad y la sirofenicia tenía miedo de acercarse a Jesús y los judíos tenían miedo a los extranjeros y siempre hay estos miedos. Pero frente al miedo, lo que aparece repetidas veces en la Biblia y que rompe esos muros es la necesidad de los más pobres. La sirofenicia dijo, bueno, tengo una hija que necesita este milagro de Jesús, voy a acercarme a él, ¿no? Aunque me diga lo de los perritos, aunque me diga lo que sea, ¿no? Entonces, creo yo que en toda la Biblia se va viendo que el miedo provoca cerrazón, pero las necesidades de los pobres provoca apertura. Y por eso en esos capítulos de la Biblia no, ¿cómo se llama? De El mismo camino andamos, esos vídeos, no aparece el miedo, como dice Araceli, ¿verdad? Porque son gente muy pobre y que ven la necesidad de la otra persona. Hay una fraternidad, hermanos en la necesidad, ¿verdad? Voy a contar solamente brevemente por qué yo me sorprendí de que no hubiera miedo en estas familias. El que coordinaba la pastoral del migrante en frontera con Malapa, Saraín, se llama Saraín, un nombre que hay mucho en Chiapas, pero yo nunca lo había visto. Pues él una vez, yo le pedí que si antes de que tuviéramos albergues allá, había familias que metíamos a las personas migrantes con familias. Y él lleva muchos años recibiendo no sé cuántos cientos de familias. Una vez yo le pedí que metiera a un nicaragüense que le faltaba un brazo, pero con el otro brazo trabajaba muy bien con el machete. Entonces, Saraín lo llevó a trabajar con él en la milpa y quedó asombrado. Lo tuvo una semana en su casa. Yo estaba buscando otro lugar donde llevar a este nicaragüense con una persona de otra parroquia que tenía una finca de rambután, un fruto que se exporta allí. Y vine a los 7 días a decirle a Saraín, mira, ya podemos llevar al nicaragüense a trabajar con este señor que le va a dar una casa y todo. Y entonces me dice Saraín, eh, fíjate, José Luis, que el nicaragüense se nos fue hoy de casa a las 2 o 3 de la mañana cuando estábamos durmiendo. Se fue sin decir nada, pero se fue y llevó a mi hijo los tenis o zapatillas o no sé cómo dicen en España, los playeros, ¿va? Los playeros de mi hijo, los celulares de toda la familia, un dinero. O sea, el nicaragüense había robado cosas y se fue a las 2 de la mañana. Pero me dice él, me dice, José Luis, pero no quiero que esto lo cuentes a nadie, ni a los demás jesuitas, ni a ninguna persona, porque ya sabes cómo es la gente. Y después van a atacar a los migrantes diciendo que todos son unos delincuentes. Y no, nosotros hemos tenido en casa cientos de migrantes y es la primera vez que nos pasa esto. Bueno, yo a los 3 días
llegan 3 migrantes hondureños y había necesidad de dónde alojarlos. Y estaba Saraín al lado. Y él mismo dijo, José Luis, puedo llevarlos ya a mi casa. Dije yo, este Saraín debe de estar obligando a su esposa y a sus hijos a recibir migrantes, porque hace 3 días que les robaron todo eso. Y total que en la noche me fui a visitarles, era una familia que solía visitar yo, me fui a visitarles y estaban las niñas de Saraín jugando con los migrantes, la esposa de Saraín haciéndoles la cena, todo el mundo alegre. Yo digo, ¿cómo es posible que no le tengan miedo a los migrantes? Es decir, si hace 3 días un nicaragüense les robó celulares, dinero, guitarra, playeros, y ahora reciben otros 3, y era una familia muy pobre, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo mismo que vemos en la Biblia y lo mismo que pasa en la realidad. Es decir, frente al miedo está la necesidad. Por lo tanto, es más fácil que venzan ese miedo y esos muros las personas migrantes porque tienen más necesidad. Y cuando no son migrantes o son pobres por otras razones, empobrecidos, pues también. Esto es lo que une con lo que siempre hemos aprendido en el movimiento, es decir, la solidaridad, la fraternidad, la lucha. Es más fácil entre los pobres porque no tienen nada que perder, ¿verdad? Porque ante el miedo está sobre todo la necesidad, como la mujer cananea o sirofenicia, que tenía la necesidad de su hija, ¿verdad? Para que fuera curada por Jesús. Y eso es lo que va rompiendo los muros, ¿no? Desgraciadamente, solo quiero tocar un tema, es que para la iglesia en Europa y en Estados Unidos es un problema muy serio el poder tener claridad sobre este tema de la migración y las fronteras, porque hay un repliegue enorme y se está utilizando el cristianismo para replegarse, ¿no? Un arzobispo, el arzobispo de San Antonio, Texas, en una reunión que tuvimos en México sobre migración, donde había varios obispos, él nos contaba, dice, no os hacéis idea lo difícil que es para nosotros, que somos de origen mexicano, ser obispos en Estados Unidos. Había varios obispos ahí en la reunión que eran de origen mexicano y decía, nuestros fieles católicos nos dicen, nos recriminan, usted no tenía que ser obispo nuestro, usted tiene que quedarse en su país. Y esto se lo decían católicos que son nietos de polacos o de irlandeses, ¿verdad? Entonces, este es el tema de los círculos, que podemos tener mucha fraternidad entre los irlandeses o entre los españoles que estamos en otro país, migrantes y eso, pero si hacemos círculos cerrados, no estamos cumpliendo con esa fraternidad de lo que nos habla Francisco y de la que nos habla el Evangelio, y que fue la primera pelea que hubo en la iglesia en el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? No sé si tenéis alguna aportación. Tenéis la opción de levantar la mano en reacciones, así es que cuando queráis. Agustín, el que está ahí es Agustín y Katy, ¿o no? Supongo. Que sois unos cabrones porque apagáis la cámara y así yo no os veo, ¿eh? Sí, soy el ¡Hey! mismo, el mismo. Agustín, qué bueno, oye, estos medios ahora nos acercan muchísimo, ¿va? Ya. Mira que hay rostros por ahí que hacía muchos años que no veía. Pilar Vinuesa, un saludo. Aprovecho. Ah, Pues mira, ya vais apareciendo ahí todos. tenemos ahora la oportunidad de tener a José, de poder preguntarle también de su experiencia, ¿no? Con migrantes. Yo no sé si los demás no tienen, yo sigo teniendo
tú decías lo de romper los círculos, José. En nuestra Europa, en nuestra sociedad, ¿cómo rompemos esos círculos? ¿Con la asociación? Sí, a ver, no tengo yo la solución, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser muy difícil evitar en la Iglesia de Europa, Estados Unidos, de los países enriquecidos, una ruptura, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que, bueno, hay que ser fieles al Evangelio. O sea, lo que no se puede es personas que todo el mundo sabe que no son católicos practicantes, como, como Salvini en Italia, por ejemplo, ¿no? Llevar siempre en sus mítines una Biblia y un rosario, ¿verdad? Para argumentar en contra de las personas migrantes y argumentar a favor de esta cerrazón de los países. A mí me parece que la postura de Francisco se apega al Evangelio y la postura de estos otros, pues en Francia de hecho se están pasando a los de Lefebvre, ¿verdad? Mucha gente de Marine Le Pen están ya en estos grupos lefebrianos, ¿verdad? Y mucha gente, hay que ver muchas páginas que hay que se dicen católicas y que critican a Francisco esta mentalidad de la fraternidad universal a donde tenemos de ir, ¿no? Y que no es de él, vuelvo a insistir, o sea, a partir del Concilio Vaticano II, ese concepto de una sola familia humana se repite, todos los papas lo han repetido, ¿verdad? Y la enseñanza de la Iglesia. ¿Cómo caminar hacia una sola familia humana? No sé a cuántos años luz estaremos de eso, pero es el camino que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso va a costar muchos conflictos. Yo tampoco estoy a favor de que esto se levante en las fronteras de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque puede traer más problemas que ventajas, ¿verdad? Pero que tenemos que ver cómo caminar hacia una sola familia humana donde no haya, como decía Rovirosa, ni fronteras ni banderas, ¿verdad? Entonces, a mí no me parece que sea una utopía irrealizable porque existe ya experiencias de ciudadanías regionales. No es que seamos fraternos por tener la ciudadanía europea, ¿verdad? Pero que creo yo que ha sido la clave de lo que está viéndose como un fracaso de Europa, ¿no? Que ha sido una Unión Europea que se ha contentado con las cuestiones económicas y financieras y no ha habido culturalmente y espiritualmente, sobre todo, una promoción de ese espíritu de fraternidad, ¿no? Pero qué duda cabe que ha sido un logro en la historia para que no nos peleáramos y no sé qué va a pasar. Hace un mes o dos los barcos franceses e ingleses estuvieron a punto de dispararse en el Canal de la Mancha. Entonces, no sabemos esto a dónde va a terminar, pero a la pregunta que me haces, Araceli, yo la verdad no tengo respuestas, pero creo que la respuesta es ser fieles al Evangelio. O sea, intentar conservar una iglesia de 1.400 millones de personas en el mundo, pero que muchos de ellos tienen una mentalidad de que Cristo vino para los blancos o es una cuestión de una tradición, o sea, católica que no se puede mezclar ni convivir con otros. Bueno, pues culturalmente nos cuesta, ¿verdad? O sea, a mí cuando estaba yo en París nos dieron un dato que los niños nacidos en Bruselas en el año 2010, los niños varones, el nombre más frecuente es Mohamed. Los nacidos ya en el año 2010 en Bruselas, ¿no? Pero bueno, esto, una Europa que se suicida, que no quiere tener hijos y que favorece la eutanasia y la muerte, pues no sé, es un suicidio, ¿verdad? Continental o cultural, no sé cómo queréis llamarlo. Y yo creo que la Iglesia tenemos que permanecer fieles al Evangelio, no porque seamos más puros
o mejores o más fraternos que otros, no. Cuando yo hablo de fraternidad no es porque yo me sienta más que éticamente soy más fraterno, sino por lo menos tenemos claro que hacia ahí tenemos que caminar y que cometemos muchos fallos. Por eso digo lo mismo de antes, ¿no? La conversión. La fraternidad es un llamado a la conversión, porque cada vez que la descubrimos, la vemos más urgente y la vemos al mismo tiempo que nosotros la impedimos, ¿no? María Ángeles quería intervenir, me parece, ¿no, Mari? ¿No? ¿El micrófono, Mari? No, pero nada, estaba escuchando, me parece muy interesante. No iba justo a decir nada ahora mismo, no. Pero bueno, mamá, igual tú quieres decir algo. No, cualquiera se mete. Cualquiera se mete, dice mamá. Qué raro. Me apunta aquí Mira, Agustín, es que me decía Julio que como somos pocos que igual podéis entrar eso directamente activando vuestro micrófono, Agustín. Sí, sin quitar, sin quitar nada de lo que ha dicho José, porque ¿quién soy yo para quitar nada? Pero en el tema de la migración hay fábricas de generadores de migrantes y conocemos Honduras y hay unos gobernantes y conocemos Venezuela y conocemos Cuba y conocemos un montón de sitios y hay unas estructuras de los poderosos de esos países que generan miles de migrantes porque es que cercenan al pueblo de tal manera que es que quedarte para morir lo mismo te da quedarte en tu pueblo, quedarte en el camino que quedarte porque en tu pueblo no tienes ninguna posibilidad. Entonces, yo no sé, hay veces que no le veo salida a esto, vale, hay que ser fraternos con los migrantes, pero es que ¿qué pasa con los gobernantes que están generando y las estructuras que también están generando todo este dolor, ¿no? Y todo este problema, ¿no? Sí. ¿Puedo contestar ya? Sí. Sí. Mira, hace 3 días que estuvo aquí Kamala Harris en Guatemala, ¿verdad? Y con esta visita de Kamala Harris, las organizaciones y iglesias llevamos tiempo preparando esta visita porque supuestamente ahora vienen preocupados por las causas de la migración. Y el gobierno de Estados Unidos está enfocándose en una de las causas, que es la corrupción. Quieren atacar la corrupción en estos países, ¿no? Estados Unidos. Y entonces se están enfocando en las causas de la corrupción y cómo la culpa de la migración está en estos países. Un poco lo que dice Agustín, que es cierto, nadie va a decir que no. O sea, el presidente de Honduras es un narcotraficante. Hay empresarios en Honduras que se ha descubierto que eran los que estaban promoviendo las maras para de ese modo tener controlados a los pobres. Bueno, esto daría para hablar muchísimo. Una de las diferencias que ha provocado el fenómeno de las maras, de esta violencia tan local de barrios, que te impide, hay niños que no pueden salir de un barrio a otro, donde está la escuela de Fe y Alegría, porque en este barrio está la Mara 18 y en la otra está la Mara 13. Entonces no pueden ir a la escuela, que está en el otro barrio, que es caminar solo 10 minutos, ¿no? Pero además de impedir la educación, está impidiendo el tejido social. Es decir, hace 30, 40 años la gente venía del trabajo y después nos íbamos a la reunión del grupo, ¿verdad? O la reunión de la comunidad eclesial de base o de un sindicato. Ahora a nadie se le ocurre venir del trabajo y salir de tu casa, porque a esas horas te pueden matar. Con lo cual, esto es el gran negocio de los poderosos. O sea, tienen a los pobres solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y olvídate de hacer tejido social porque te pueden matar. Entonces,
se descubre cada vez más que son los poderosos los que mantienen este sistema de las maras. Aunque los mareros que te van a matar son tan pobres como tú, ¿verdad? Ellos no saben de toda esta estructura, pero evidentemente esta estructura está mantenida para que el 80% de la humanidad está viviendo en una violencia que es lo que impide el que haya asociacionismo, ¿verdad? Nosotros lo vemos en la parroquia, el tema de las comunidades eclesiales de base y una parroquia vive de reuniones gratuitas en los tiempos libres después del trabajo de la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es imposible, te tienes que, ahora el trabajo de la iglesia va a tener que conformarse con la misa de los domingos y además con esto de la pandemia ha provocado que la gente se conforme con la misa en el Facebook, ¿verdad? Y no miro a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay causas, como dice Agustín, en estos gobernantes corruptos, el militarismo que nos controla en estos países, pero Kamala Harris, por ejemplo, no ha querido escuchar y además no ha habido ninguna organización que se lo haya querido decir y cuando yo lo he querido poner en un pronunciamiento que hicimos la semana pasada, otras organizaciones lo quitaron. No voy a entrar en estos asuntos, pero lo quitaron porque había que ser condescendientes con el gobierno de Estados Unidos que ahora es aliado para luchar contra la corrupción de nuestros gobiernos. Bueno, pero ¿qué fue lo que quitaron? Quitaron que el 80% de las armas con las que nos matamos en Centroamérica, pobres contra pobres, vienen de Estados Unidos. Kamala Harris quiere solucionar las causas de la violencia en Centroamérica que expulsan gente hacia Estados Unidos. No. Y si hablamos de causas económicas, en el año 2006 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Para los que sabéis lo que tardó España en negociar su entrada en la Comunidad Europea, os dará risa saber que los países de Centroamérica tardaron 11 meses las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una asimetría brutal. Eso es como un tratado de libre comercio entre un elefante y una hormiga, ¿verdad? Bueno, pues Centroamérica pidió que se negociara el tema migratorio. Estados Unidos dijo que no. Dijo que no. Bueno, pues ¿qué pasó ahora en estos 15 años de tratado de libre comercio? Que un campesino centroamericano le sale más barato comprar el maíz que viene de Estados Unidos que producir su propio maíz, ¿no? Entonces, en estos 15 años, miles, cientos de miles de campesinos de Centroamérica se han ido a Estados Unidos. Entonces, ¿quiere Kamala Harris solucionar las causas? No, porque están allá en Estados Unidos. Con esto, Agustín, te estoy respondiendo a que Europa pasa lo mismo. O sea, Europa sabemos que tiene sus garras en África, que, sobre todo Francia, Inglaterra, pero en fin, la Unión Europea se beneficia de esto, ¿no? Y entonces hay un fenómeno en migración que se llama la colonización inversa. Y es porque quiere con eso definir de por qué los migrantes de África que vienen de países de habla inglesa no se conforman con quedar en Francia o en Italia. ¿Por qué el paso de Calais está lleno de migrantes que quieren pasar a Inglaterra? ¿No? Este fenómeno de la colonización inversa dice los migrantes acaban yendo a los países que fueron metrópolis de los imperios coloniales, ¿verdad? Entonces, como una consecuencia de la colonia, ¿verdad? Entonces, la migración siempre tiene unas causas que están en los países enriquecidos. Y con esto no quito yo a la corrupción de los gobernantes de nuestros países y todo eso, por supuesto, ¿verdad? Pero no es un asunto de otros, como decía Estados Unidos hace 15 años, cuando no quisieron negociar ese tema en el Tratado de Libre Comercio, y ahora viene Kamala Harris viniendo a preguntar cuáles son las causas de la migración. Las causas las saben de sobra y no las quieren solucionar, porque migración sigue necesitando. Estados Unidos no quiere hacer un muro, nunca lo va a terminar, porque necesitan migrantes siempre. Lo que pasa es que necesitan migrantes indocumentados,
porque necesitan que la economía esté basada en mano de obra barata que no tenga derecho a sindicalizarse. Y eso pasa con Europa y con todos los países enriquecidos, ¿no? O sea, el tema de la migración es una hipocresía porque vivimos en una economía migrantófila y se promueve una cultura migrantófoba, la cultura trompista y la cultura que está ahora creciendo en Europa y en Estados Unidos. Y eso no tiene solución, es una incoherencia, porque si no se tienen hijos, pues una economía es migrantófila, es decir, necesita migrantes para poder mantenerse. Pero si al mismo tiempo mantienes una cultura migrantófoba, ahí echan chispas como menos, como mínimo, ¿verdad? Podéis intervenir. Me parece que la aportación que está haciendo José Luis nos está llamando un poco, ¿no? No sé si alguien quiere... ¿Me escucháis? Sí, Bueno, nada, yo eso, me alegra mucho lo que está hablando José y bueno, me enriquece, ¿no? Entonces, yo, bueno, esto a nivel de lo que piensas, ¿no? Yo muchas veces pienso en España y pienso, bueno, nosotros realmente vivimos, o sea, mantenemos el nivel que tenemos porque estamos en la Unión Europea, porque si no, España sería un erial, ¿vale? A nivel económico, ¿eh? Entonces, claro, yo para mí la cuestión, bueno, es verdad que las causas de la pobreza están en los países ricos, pero la solución vendría un poco, pues, extendiendo lo que la Unión Europea significa para España, extenderlo más allá, hacer una fraternidad universal económica, ¿vale? Yo lo veo así, ¿no? Que, pues eso, hacer que las condiciones de vida en todos los países fuera lo suficientemente aceptable para las personas para que no tuvieran que emigrar debido a las condiciones inhumanas, ¿no? Entonces, yo para mí se trataría de eso, ¿no? De extender el estado de bienestar más allá de las fronteras estadounidenses o de las fronteras europeas o de las asiáticas, ¿no? Yo siempre pensé eso. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad lo que tú comentas ahora al final, que los países realmente, para mantener la locomotora económica, necesitan mano de obra barata, ¿no? Entonces, por ese sentido, hay otra corriente que va hacia a mantener a la gente con el puño apretado, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un dilema bastante difícil de resolver. Pero yo siempre pensé que las soluciones serían un poco, pues eso, el sistema de economía, de buena economía, pues hacerlo más extensible por el resto del mundo, ¿no? Sí, mira, solo muy brevemente, ¿verdad? Porque yo no tengo por qué, digamos, como que yo fuera aquí el que sabe las soluciones, contestar a cada uno. O sea que, pero sí quisiera señalar una cosa, que la fraternidad tiene implicaciones económicas, no podemos hacerlo solamente una cosa espiritual y cultural, es repartir la riqueza mundial, en primer lugar, como dices. Y en el origen de la Unión Europea, recordemos que está la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. O sea, desde el siglo XIX, Francia y Alemania estaban peleando por esa producción de carbón y acero que está en medio de los dos países, Alsacia y Lorena,
que son 2 departamentos que ahora son de Francia, pero desde el siglo XIX estaba que si los agarraban los prusianos, que si los agarraba Francia. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, estos padres fundadores de la Unión Europea dijeron, sí, fraternidad, pero para no seguir peleados por los recursos que hay en medio de Francia y Alemania, vamos a compartirlos, ¿verdad? Y iniciaron 6 países esa comunidad económica del carbón y del acero, y de ahí se fue ampliando. O sea que tiene que haber un compartir los recursos y compartir lo material y lo económico. Pero, ¿qué es lo que hace que ahora esa idea que estás poniendo, que es ampliar los círculos, como dice el Papa Francisco, hacia un nosotros cada vez más grande, ¿verdad? Claro, ¿por qué se pudo hacer en 1945 y no ahora? Porque la gente compartió en 1945 el dolor. Y eso es lo que ahora, como no hay una guerra y no hay la gente enriquecida, no está dispuesta a compartir lo económico. ¿Por qué? Porque no lo sienten como sintieron en el 45 después del Holocausto y después de lo que se sufrió en esa Segunda Guerra Mundial. Ojalá que pacíficamente la humanidad pueda entender que el camino de la fraternidad es el horizonte, ¿verdad? Pero fue el dolor de una guerra lo que hizo comprender en el origen de la Unión Europea que había que ir uniéndose, ¿no? Y esto me parece clave. Hay una frase de Akio Morita, que es un cabrón, el presidente de Sony durante muchos años, ya murió, y fundador de la Comisión Trilateral. Pero hay una frase de él que a mí siempre me sorprendió, porque dice así la frase, dice, el mundo no mejorará hasta que se comparta más equitativamente el dolor. Y esto es de Akio Morita, ¿verdad? Que tenía toda una filosofía de compartir todos los trabajadores las penurias de la empresa y si había que trabajar más, y ya sabéis toda esa historia que utilizan los patrones para hacer trabajar más a los obreros, diciendo, bueno, la empresa no va bien, compartamos más el dolor. Pero la frase tiene su clave, ¿no? Y yo creo que es importante. O sea, no solamente el mundo mejorará compartiendo mejor las riquezas, sino que el dolor está muy mal distribuido. Bueno, hermano, me parece que estamos ya sobre el tiempo y para cumplir, que además José nos decía al principio que tenía otras cosas que hacer, vamos despidiendo, ¿no? Primero, sobre todo, darle las gracias a José hoy por estar con nosotros, por acompañarnos. También a todos, que hay caras que me ha dado mucha alegría de ver después de mucho tiempo. Muchas gracias por estar ahí en estos diálogos. Y luego comentaros que Encuentro y Solidaridad pues celebra cada verano los encuentros para la solidaridad. Os hemos dejado en el chat el enlace. Ya sabéis, bueno, me imagino que algunos sabéis que ya el verano pasado se celebraron estos encuentros para la solidaridad con todas las medidas COVID necesarias y por tanto con toda la seguridad. Y tuvimos la alegría de poder celebrarlo el curso pasado, el verano pasado, y queremos que este año sea así también. Queríamos invitaros de manera especial al curso encuentro que se titula En busca de sentido, hacia una sociedad resiliente. Este curso tendrá lugar en la Casa Emaús de Torremocha de Jarama del 2 al 5 de agosto. Y si entráis en el enlace que os hemos puesto, en la presentación de este curso dice así: trataremos de seguir caminando en la búsqueda del significado del sufrimiento como llamada a la compasión y transformación personal y de la sociedad, profundizando en fuentes como la creatividad, la cooperación o la espiritualidad. Compartiremos también experiencias protagonizadas por personas migrantes y respuestas comunitarias para la construcción de una sociedad más resiliente. Bueno, pues invitaros
a este curso en especial, pero bueno, tenéis ahí el enlace para todos los cursos que va a haber este verano. Vuelvo a agradecer vuestra presencia y si Dios quiere nos volveremos a ver en otros diálogos.